Dios les bendiga, mis amados. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en la clase número 2 de Corderitos. Vamos a hablar de esta tarde con la ayuda del Señor del tema que es arrepentimiento, conversión y perdón. Esto lo basamos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ayudar con la ayuda del libro que ustedes saben que siempre usamos y que el Espíritu Santo nos ayude a traer una unción magistral para que usted pueda comprender. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Mire qué importante lo que viene y dice: por lo tanto, arrepentíos. Pero luego dice otra palabra: convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados. En otras palabras, no puede haber conversión si no hubo arrepentimiento. Pero de nada sirve tener arrepentimiento si no hay conversión, para que así venga de parte del Señor el perdón de nuestros pecados. No solamente es arrepentirnos. Por eso puse este globito por acá, mire, el globo terráqueo, que yo iba vamos a ver para dónde iba yo, para Asia. Y entonces agarro el vuelo y digo yo: ay, no, me arrepiento de haber venido a Asia. Y entonces yo iba para Australia. Y entonces, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ya me arrepentí. Ahora cambio de dirección y agarro para Australia, donde yo iba. Entonces, no solo se trata tiene que venir, lógicamente, un arrepentimiento, pero luego un cambio de dirección para que venga el perdón de parte del Señor de nuestros pecados. Vamos a leer un poco del libro para que podamos ir aprendiendo juntamente todos, porque nunca dejamos de aprender. En la vida de todo aquel que tiene un llamado de salvación de parte de Dios, Romanos 8:30, es necesario que sea recorrido un camino. Hay un proceso que debe seguir de alguna manera. A ese camino se le puede llamar santificación o consagración. Este es el proceso por el medio del cual el Señor Espíritu Santo nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, y nos ayuda a identificar aquellas acciones pecaminosas que nos alcanzan para poder enfrentarlas y luchar contra ellas hasta alcanzar liberación. Y la victoria, entre otras palabras, es un camino en el que vamos siendo moldeados, mire qué lindo, a la imagen del Señor Jesucristo. Nos lleva a la estatura de Cristo. A Él tenemos que parecernos. Entre los primeros pasos que como hijos de Dios damos en este camino, encontramos un proceso que sucede en el momento del nuevo nacimiento. Esto aparece en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Vemos entonces en el primer paso para poder ingresar en el camino del reino de los cielos es el nacer de nuevo. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? Es una gran pregunta. Es el suceso en que se da en toda aquella persona que recibe a Cristo. Sin Cristo no hay nuevo nacimiento. Como su Señor primero y Salvador 2. Eso lo podemos constatar en Juan capítulo 1, versículo 2. Dice que entonces vamos a ver aquí despacito. Dice que esto es el nuevo, ¿qué es el nuevo? Es el suceso, el nuevo nacimiento. Es el suceso que se da en toda aquella persona que recibe a Cristo. Si no quieres recibir a Cristo, ahí tenemos un problema grande, un problema enorme. Dice que hay que recibir a Cristo Jesús primero, pero miren qué lindo, como Señor. ¿Y qué es Señor? Señor, hermano, es el que manda, es el que gobierna, es el que dirige nuestras vidas. Ya nos volvemos esclavos por amor hacia Él. Entonces, primero como Señor y luego como Salvador. Entonces, dice Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, mire qué lindo, hay que recibirlo, a los que creen en su nombre, creyentes, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué hermoso. Este pasaje nos habla de un engrandamiento, de un engendramiento, que viene no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Es un engendramiento que viene por voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro también dice que Dios, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Dejando claro que el nuevo nacimiento también es por obra de Dios. Ahora bien, este engendramiento se cumple solamente en aquellos que reciben a Jesús
como su Señor y Salvador. Creen en su nombre. Esos son los que son engendrados por Dios, son los que nacen de nuevo para tener la potestad, el poder, el derecho, la identidad de ser hechos hijos de Dios. Pero para que suceda en una persona el nuevo nacimiento es necesario que ocurran tres cosas, las cuales encontramos en el texto que usamos de base, donde dice arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces es como una fórmula: arrepentimiento, conversión y entonces viene el perdón. Sigue más adelante diciendo que vamos a estudiar cada uno de ellos. ¿Qué es el arrepentimiento? Segunda de Pedro 3:9. Vamos a verlo despacito. Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ninguno, sino que todos procedan. Mire qué, al arrepentimiento. Esta es la versión del oso. El Señor por eso tarda en su venida. El Señor por eso es que todavía no ha venido. ¿Por qué, pastor? Porque Él está esperando que todo el mundo, que ninguno se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento. Eso es algo, hermano, que nos muestra el corazón de Dios. Es el querer del Señor, que todos podamos llegar a un arrepentimiento genuino. Dios no quiere que alguno se pierda. De hecho, hay promesas que muchos consideran que ya no tienen cumplimiento o que el Señor se ha tardado en cumplirlas, pero no es que se haya olvidado de ello, sino que Él no quiere que la humanidad se pierda. Ok. Pero ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿De qué debemos arrepentirnos? Las respuestas a este interrogante las encontramos en el corazón del hombre. Por eso dice el Señor allá en el libro de Génesis 6:5, que la intención de los pensamientos del hombre era solo hacer siempre el mal. ¿Se acuerdan el tiempo de Noé? Solo pensando en la maldad pasaba. Por eso el Señor se molesta, hermano, y dice: este pueblo solo. Y ¿sabe qué? Lo cardíaco de esto, que el Señor llegó a destruir toda la humanidad. Solo se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de maldad, solo pensando en lo malo. En la Biblia existen algunas sombras y figuras que nos permiten entender por qué debe haber una necesidad de arrepentimiento en el ser humano. Por ejemplo, hay una parábola que el Señor enseña que habla acerca del buen samaritano. Respondiendo Jesús, Lucas 10:30, respondiendo Jesús, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de los salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, mire, lo asaltaron, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Este hombre dice bajaba de Jerusalén a Jericó. Aquí encontramos una figura de lo que sucedió con nosotros, y es que salimos de la presencia de Dios para entrar en este mundo. Posiblemente usted se estará preguntando, ¿cómo es eso de que salimos? Lo que sucede, hermanos, es que antes de entrar a esta dimensión, antes de nacer en esta tierra, nosotros ya existíamos. Si no lo sabía, sépalo. Usted no tiene 15 años, 30 años, 22 años. No, 22 de estar aquí en la tierra. Pero nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo. Solo que no nos acordamos en este momento y venimos aquí a cumplir un propósito. Pero entonces dice que bajó. Salimos a Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, en Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Dónde? ¿Cómo? Porque ya existíamos. Y antes que nacieses te santifiqué. Mire qué hermoso. ¿Cómo es que Dios conocía a Jeremías si no nacía todavía, ni siquiera había sido formado en el vientre? Lo que sucede es que antes de entrar en este mundo, nuestro espíritu ya existía. Otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Job, a quien Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? Tú lo sabes. Pues entonces ya había nacido. Y es grande el número de tus días. Job 38, 1 al 21. Esto es importantísimo porque recuerde que usted y yo, este cuerpo puede tener la edad que tenemos acá. 15 años, 12 años, en mi caso 47 años, pero en el espíritu y el alma no pueden tener eso. El espíritu nuestro, el alma yo creo que también podría tener esa misma edad, pero el espíritu no. El espíritu ya está viejito. Nuestro espíritu, hermano, ya tiene sus añitos. ¿Sabe cómo es esto? Que esto es como cuando uno se sube a un vehículo, que nosotros no somos el vehículo, pero andamos dentro en ese momento. Entonces somos parte de. Lo mismo pasa con el espíritu. Anda en este cuerpo. Para estar en esta tierra necesitamos un cuerpo,
Pero ya al morir nosotros, el cuerpo se queda aquí, el alma se va al paraíso, pero el espíritu, que es el más viejo, se va al Señor que Él lo dio. Entonces, mire qué importante, porque aquí encontramos varias cositas. Pero yo quiero seguir con el punto porque estamos hablando del arrepentimiento. Entonces dice aquí, sucedió que nos condujo a separarnos de Dios. Por eso es que usted ve que en la figura de Lucas 10:30, que aquel hombre descendió de Jerusalén para venir a Jericó. En otras palabras, descendimos de la presencia de Dios de Jerusalén de arriba para venir a este mundo. Pero ¿por qué descendimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos separó de Dios? La respuesta la podemos ver en Romanos 3:23. ¿Qué nos separó del Señor? Por cuantos todos pecaron, han sido separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado nos separa, nos aparta del Señor. El problema fue que el pecado entró en escena y por tal razón fuimos separados de la gloria del Señor. Y al darse esta separación, entró también la muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Ustedes se acuerdan, hermano? Adán y Eva. ¿Quién fue el que tuvo el problema ahí con el pecado? La palabra muerte que aparece en este versículo viene del griego thanatos, es la griega 2288, y entre sus acepciones quiere decir separación. Miren qué lindo. Esto nos viene a aclarar qué fue lo que sucedió, porque al entrar el pecado, con él vino también la muerte, es decir, nuestra separación de la presencia del Señor. Por eso es que cuando vemos la parábola del buen samaritano, encontramos una figura, porque dice que aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, o sea, bajó, fue alcanzado por salteadores que lo despojaron, lo golpearon, dejándolo medio muerto. Este relato bíblico lo que representa en la figura es la muerte espiritual que sucedió en el hombre. Mire qué hermoso, sucedió en el hombre al separarse de Dios por causa del pecado. Otra figura que nos enseña esta muerte espiritual es la que encuentra en la historia de Adán y Eva, a quienes mientras estaba en el huerto del Edén, Dios le dijo, de todo árbol y huerto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire que el Señor eran más las permisiones que las prohibiciones, pero usted sabe lo que pasó ahí. Entonces, usted conoce la historia, porque llega un momento en el que Eva come del fruto y da a Adán, cayendo así en desobediencia a Dios. Ambos cayeron en pecado, pero en ese momento no muere de una manera física, sino que siguen viviendo. Sin embargo, espiritualmente hablando, sí murieron, porque fueron echados fuera del huerto, fueron separados de la presencia de Dios. Entonces podemos ver que cualquiera que está separado de Dios, esto es importante, cualquiera que está separado de Dios está muerto espiritualmente hablando. Ay, hermano, ¿cuánta gente está separada de Dios? ¿Cuánta gente, hermano, piensa, siente, cree que está unida a Dios, pero el pecado, la desobediencia nos aparta del Señor? Entonces, aquí un pasaje nos ayuda a entender en cualquiera que está separado de Dios, está muerto en su espíritu. Es el que se encuentra en Efesios 2:1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Miren qué, muertos en vuestros delitos y pecados. Esto está interesante, perdóneme. Esto está interesante porque antes de venir a Cristo así estábamos nosotros, estábamos muertos. Este pasaje claramente nos enseña que antes de recibir a Cristo estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, estábamos en una posición de muerte. Entonces el arrepentimiento, vamos a ir ya aterrizando. El arrepentimiento es la decisión que nos permite pasar de esa posición de muerte a una posición de vida. ¿Dónde? En Cristo Jesús. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Mire qué lindo, cambio de mente. Esta palabra griega se origina de otra que es metanoia, que entre sus diferentes significados, esta es pensar diferente, enmendar sinceramente con aborrecimiento los pecados pasados. Mire qué hermoso. El arrepentimiento es un cambio de nuestra manera de pensar que produce una necesidad de cambiar también nuestra forma de vida, de tal manera que la vieja manera de vivir viene a ser aborrecida. El pecado en el cual antes nos deleitábamos, ahora nos
nos confronta para poder cambiar. Ok, entonces estamos viendo que esto, hermano, lo que trae es una manera de un cambio de mente, cambio de pensamiento, algo que por dentro, hermano, surge dentro de nosotros y nos ayuda a poder querer cambiar. Ese es arrepentimiento, dice aquí, porque la tristeza de Dios, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Mire qué interesante, 2 Corintios 7:10, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza, la del mundo y la de Dios. La que Dios permite en nuestras vidas es para traer vida, es para traer cambio, es para traer una diferente manera de pensar. Mire qué hermoso. Entonces, nuestra posición antes de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador era de muerte. Como está escrito, nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Pero al producirse en nosotros el arrepentimiento, nuestra mente vive un cambio. Ya el pecado no es visto de la misma manera. De hecho, nuestro caminar sufre un cambio porque comenzamos a rechazar el pecado. Entonces aquí sí me encanta, porque cuando a uno le dicen, te lavaron la mente en esa iglesia, qué hermoso. Uno hay que decir ahora que sí, porque antes nuestra mente se deleitaba en el pecado, pero ahora cuando vino el arrepentimiento nos deleitamos en el Señor Jesucristo. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Por lo tanto, usted ya ha alcanzado el arrepentimiento. No permita que el enemigo le engañe con sus mentiras. No permita que a su mente lleguen pensamientos de culpa, porque usted ya es libre. Su deuda ha sido cancelada por completo. Usted ya fue comprado por precio de sangre. ¿Cuál sangre, pastor? La de Cristo Jesús. La de Cristo Jesús. Además, recuerde lo que también dice la Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, también dice, yo todas las hago nuevas. 2 Corintios 5:17. El plan de Dios es que procedamos al arrepentimiento. Esta es la obra que Dios está desarrollando mediante su ministerio. Es un plan de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús, el Señor. Y que solo a través de Él podemos alcanzar la vida eterna. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca, Romanos 10:9, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Mire qué hermoso. Entonces hay que creer, hay que confesarlo a Él como nuestro Señor y también nuestro Salvador. Entonces arrepentimiento, hermano, es algo que produce cambio de mente. Ahora, no nos quedamos ahí en el cambio de mente, porque viene lo siguiente, que es conversión. Punto número 2. Vamos a ver lo que es conversión. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, cambio de dirección, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Usted sirve a Dios o a Satanás? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo espero que ahí esté usted en este grupo de los santificados. La palabra conviertan, que aparece acá, que estamos hablando de conversión, tiene su origen en la palabra griega epistrepo, es la G1994, que significa hacer regresar. Mire qué lindo, ¿qué más? Traer de vuelta, ¿qué más? Volver, ¿qué más? Revertir. Mire qué hermoso, hermano. Este es el año del retorno. Entonces, esto es el año del convertimiento, de querer uno cambiar de vida, cambiar de mano, hacerse regresar, dar una vuelta, revertir, volver. Mire, vamos a seguir utilizando el ejemplo de aquel varón que descendió de Jerusalén a Jericó. Vimos cómo por causa del pecado fuimos separados de Dios. Y esta separación no es otra cosa que la muerte espiritual. Sin embargo, el plan de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Por eso se presentó la necesidad de que procediéramos al arrepentimiento, número 1, pero a la conversión, número 2. Es decir, que podamos regresar, que podamos volver a la posición de donde caímos. Es necesario que pasemos de muerte para vida, para volver a la presencia de Dios y que se cumpla en nosotros lo dicho por el apóstol Pablo en Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Mire qué hermoso. Allá se van a perfeccionar los espíritus. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Note que dice aquí que os habéis acercado, lo cual indica que antes estábamos alejados. En otras palabras, estábamos separados del Señor, pero al acercarnos, al regresar, al retornar, entonces volvemos, como dice el pasaje, a la Jerusalén celestial. Volvemos al lugar de donde descendimos antes de venir a Jericó, antes de venir a esta tierra. Además, regresar a Jerusalén celestial, también, como dice el verso 23, nos acercamos a Dios. Entonces, ¿de qué forma uno se puede acercar a Dios? ¿De qué forma uno puede regresar al Señor? Con la conversión. No hay otra forma. Pero no se puede quedar solamente en un arrepentimiento, en un pensamiento, en un cambio de mente. No, hay que regresar, hay que volver, hay que retornar. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Un día salimos de ahí, entonces hay que volver a ella. Entonces dice aquí, la conversión es dejar el camino del pecado para volver al camino del Señor. Hay muchas figuras de esto. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted hablar de la oveja perdida? Mateo 18:12 habla de un hombre que tenía 100 ovejas, pero una de ellas se descarrió, se fue, por lo cual aquel pastor, dejando las 99 en el redil, se fue a buscar la que se había descarriado. Mire qué hermoso. Cuando le encuentra, la trae de regreso. En esta parábola encontramos la misma enseñanza, porque el buen pastor tenía consigo a todas las ovejas, las 100 estaban con él, pero una de ellas se descarrió. Y esta palabra descarriar significa conducir a un lado del camino correcto, conducirse a un lado del camino correcto, conducirse lejos del camino de la verdad y conducirse hacia el error. Este error se apartó del camino de la verdad y tomó la decisión de dejar a Jerusalén para descender a Jericó. Cuando aquel pastor de las ovejas se da cuenta que le falta una, se va a buscarla hasta encontrarla y hallarla, le hace regresar. En otras palabras, le trajo conversión. ¿De qué debemos convertirnos, pastor? El Antiguo Testamento también nos enseña acerca de la conversión. Daniel 9:13 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos. ¿De qué? De nuestras maldades y entender tu verdad. Este pasaje habla de convertirnos, del verbo chus. Se refiere a desistir, cambiar, regresar. Entonces la conversión es desistir de la vida del pecado, es cambiar de camino, es pasar de tinieblas a la luz, es pasar de la potestad de Satanás a Dios. Este punto debemos hacer una pregunta: ¿de qué debemos convertirnos nosotros? En el pasaje anterior vimos que debemos convertirnos de nuestras maldades. Al inicio de este segundo punto vimos que en Hechos 26:18 dice que debemos convertirnos de las tinieblas a la luz, pero también debemos convertirnos de nuestro mal camino. Debemos convertirnos de los ídolos a Dios. Debemos convertirnos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Hay herencias espirituales de pecado, son conductas pecaminosas que son pasadas de padres a hijos. Por ejemplo, cuando un padre tiene algún tipo de adicción, hay una alta probabilidad de que los hijos sean tentados a caer en el mismo problema. Por eso la Biblia dice, cual la madre, tal la hija. ¿Dónde está eso? Ezequiel 16:44. Por tanto, es necesario convertirnos de todo receptor de pecado heredado de nuestros padres. Hay que cambiar, hermano, hay que cambiar. Todas las tradiciones, todo lo que nos enseñaron, si no está basado en la Biblia, hay que cambiar de camino, hay que volver a Jesucristo. ¿A través de qué alcanzamos la conversión? Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Yo no quiero seguir, hermano, porque ahí está la llave ya. ¿A través de qué alcanzamos la conversión? A través de la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley? La palabra. La palabra. Cuando nos exponemos al mensaje, cuando escuchamos la palabra, cuando meditamos la palabra del Señor, nuestra fe se activa. Entonces se cumple el propósito para el cual Dios envió su palabra, Isaías 55:11, que es la conversión de nuestra alma. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a convertir, hermano? ¿Con qué nos vamos a convertir? Con la ley, con la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra. ¿Cómo nos convertimos? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados.
perdón, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La conversión solamente se cumple a través de Cristo Jesús. No es por buenas obras, no es por no hacer algo malo, no es por ayudar al huérfano, al extranjero, a la viuda, no es por no, es aceptando a Jesucristo. Escuche bien, como Señor primeramente, nos rendimos a su voluntad y como nuestro Salvador. Primero Señor y luego Salvador. Dice Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces, para ir avanzando al tercer punto, dice que nos convertimos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y es a partir de ese momento que podemos acercarnos al trono de la gracia y a Dios Padre con confianza. Esta verdad nos las constata el libro de Jeremías, donde dice, si te conviertes delante de mí estarás. Jeremías 5:19. Solo a través de Jesús podemos encontrar el camino de regreso a la Jerusalén celestial, el camino de vida que conduce a Dios por medio de su palabra. Pero aquí quiero yo decirle algo antes de pasarnos al tercer punto, que hay gente que no cree en Jesucristo. Hay gente que no acepta a Jesucristo. Hay gente que no entiende o no quiere entender o se quiere, hermano, pasar de listo, diría yo, pero no quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y dice que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Es el único. Así que no busquemos más porque no hay otro camino. Solo hay uno. Solo hay uno. Ok, ya hablamos de arrepentimiento, ya hablamos de conversión. Ahora quiero que hablemos de la última frase de este tema, que es perdón. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, dice la Biblia, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, o sea, perdón, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. No solo se trata en arrepentirse, no solo se trata en convertirse, tiene que haber, hermano, un camino hacia, un volver, un retornar de todo corazón al Señor. Y solo así van a venir estos tiempos de refrigerio que usted y yo queremos tener. Tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría. Todos los tiempos, pastor, ¿cuándo van a venir? Cuando haya una conversión real en nuestras vidas. Entonces, los hijos de Dios, los procesos van a estar siempre. Prácticamente de esta manera simultánea en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Van a venir los procesos. Ya hemos estudiado el arrepentimiento, el cual nos conduce a la conversión, y al convertirnos alcanzamos misericordia y alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Cuando el pasaje de los Hechos se habla de la palabra borrados, podemos encontrar que se dice en el griego exaleifo, es la G1813, palabra que según sus acepciones significa frotar, para borrar, figurativamente perdonar el pecado, anular y eliminar. Los tiempos y las dispensaciones de Dios las cambia. Así como también los sacerdocios, y al cambiar estas cosas también cambian los tratos. Por ejemplo, durante el tiempo de la ley el pecado no era borrado, sino que solamente era cubierto. Por eso dice la Biblia en Hebreos 10:11, los sacerdotes puestos en pie oficiaban cada día y ofrecían repetidas veces los mismos sacrificios, a pesar de que estos nunca pudieron borrar los pecados. Mire qué fuerte. Y hay muchos que quieren vivir en este tiempo de la ley. Hay muchos que quieren, hermano, guardar un día, cuando ahí no había tantas bendiciones como estamos ahora. Pero ¿qué sucede? Hemos sido mal enseñados. Entonces, ahora, al aceptar a nuestro Cristo a Jesús, la sangre del Cordero no tapa, borra, anula. Por eso dice la Biblia que Él nunca más se acuerda de ellos, porque ya los borró, ya los anuló. Entonces, no te dice que en el tiempo de la ley los sacrificios por el pecado eran continuos. Y una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios primeramente por él, por su casa, y después por el pueblo. Levíticos 16. Pero era una expiación que solamente cubría el pecado, no podía borrarlos. Por eso es que todos los años debía ser ofrecida. Algo importante acá, recuerde que esta sangre de estos animales dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Se acuerda usted que
tenía que cada vez que uno pecaba en el Antiguo Testamento, tenía que llevar un animalito X y llevárselo al sacerdote. El sacerdote, hermano, venía y lo degollaba. Los ayudantes del sacerdote, la sangre la vertían y cubrían el pecado. Ya salí de ahí perdonado. Pero dijo Dios, si estos siguen así como pecan, nos vamos a quedar sin animales, porque muchos pecan. Entonces necesitamos una sangre pura, limpia, sin mancha, una sola sangre para una sola vez y para siempre. Y empezó a buscar esa sangre, no la encontraba. Entonces dijo Jesús, el primogénito, el único hijo, el unigénito, hijo de Dios, dijo, yo voy, Señor, aquí está mi sangre. Y entonces, prepárame un cuerpo. Y dijo Dios, es la única sangre, la de mi hijo Jesucristo. Por eso, hermano, toda gloria, toda honra sea a Jesucristo. Él ocupó su lugar. El castigo que usted merecía, yo también lo merecía. Él lo recibió por usted y por mí. Al lugar donde usted y yo merecíamos llegar, Él fue por usted y por mí. Al infierno ya no podemos ir. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue. Ya Jesús nos dio la salvación. Mire, en bandeja de plata nos dijo, ténganme, sean salvos. Solo que hay que hacer, pastor, aceptar a Jesucristo. Aceptar a Jesucristo. Y luego, ¿qué va a pasar? Se va a notar que usted, hermano, ya cambió. Se va a notar que usted ya se arrepintió. Se va a notar que usted ya se convirtió. Entonces hacemos cosas buenas, no para salvarnos, sino porque ya fuimos salvos. Esa es la diferencia. Eso es la diferencia. El único camino para llegar al cielo es Cristo. Tenemos que aceptarlo a Él. Si no lo ha aceptado, acéptelo. Todavía hay tiempo. Tenemos que aceptarlo. No por bueno se va al cielo. No. Es aceptando en Cristo Jesús. Es lo único. Es lo único. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Esa es la ofrenda del sacrificio de Cristo, perfecta, sin defectos, sin pecados, para pagar por usted y por mí. Una vez y para siempre. Él no necesita venir a volver de nuevo a hacerlo. No, fue una sola vez. Ay, hombre, qué lindo. Cuando uno escucha este tema, cuando uno recibe este tema, hermano, yo siento gozo, yo siento paz. Porque si yo me miro a mí, es imposible salvarme. Mas si veo a Cristo, es imposible perderme. Qué hermoso sacrificio. Y Él sigue trabajando por nosotros, sigue a la diestra del Padre. No crea que tomando una Coca-Cola con un churro. No. Él sigue allá arriba intercediendo por usted y por mí, para que el Señor no nos corte de esta tierra. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, por medio de su sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, y por esta razón nuestra redención es eterna. Ya no es necesario que se den ofrendas por la expiación del pecado de manera continua, como se hacía en la ley, sino que el sacrificio perfecto de Cristo borró una vez y para siempre el pecado. Esto solo puede ser alcanzado por medio de Cristo Jesús. Es una bendición inmerecible. Es una bendición que trasciende lo natural, traspasando a lo eterno, porque nos libera de la muerte, dándonos vida eterna. Por eso es que dice Salmo 32:1, felices aquellos a quienes se han perdonado sus iniquidades. Espero sea usted y sea yo. Y se han borrado sus pecados. Mire qué lindo. ¿Qué va a venir, pastor? Felicidad, hermano. Esta felicidad se refiere a bienaventurados. Entonces, todo aquel que se ha arrepentido y se ha convertido llega a ser bienaventurado, que quiere decir bien librado, glorioso. Bien librado, glorioso. Porque sus iniquidades fueron perdonadas y sus pecados fueron borrados, dando a entender que aquel que alcanza el perdón, que es a través de Cristo, ha sido liberado, bien librado de la muerte eterna, llegando a ser glorioso. Ok. Vamos a ver aquí un punto extra aquí, que ya hablamos de la arrepentimiento, de la conversión, para que venga el perdón de los pecados, ¿verdad? Pero hay una parábola hermosa que usted se la ha de conocer, usted la ha de saber, que es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Esto está en Lucas capítulo 15. Si usted se acuerda, este hijo entró en rebeldía y le dijo al papá, dame todo lo que es mío, dame lo que me corresponde, dame lo que me pertenece.
Tú eres rebeldía. Yo ya no quiero estar bajo tus órdenes. Yo ya no quiero obedecerte. Yo ya no quiero que nadie me cubra. Quiero tomar mis decisiones. Y entonces el papá, hermano, ¿qué hizo? Bueno, le dijo, toma tu parte. Tengo 2 hijos. Esta es la mitad de lo que tengo. Llévatelo. Y dice que se fue, hermano, a vivir, a gastarlo en pecado, a gastarlos, hermano, con malas amistades. Y usted conoce la historia. Hasta que llegó, hermano, y topó fondo. Perdió todo lo que tenía. Perdió todo lo que le dieron. No era ni de él. No, él se lo había ganado por herencia. Se lo dio el papá. Pero cuando ya lo perdió todo, cuando ya se agotó todo, entonces dice que Lucas 15:17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco del hambre? Me levantaré, mire qué hermoso, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hubo un arrepentimiento. Pastor, ¿cuándo se origina la conversión en él? Cuando se vuelve. Lucas 15:20 dice que levantándose vino a su padre. Eso se llama conversión. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Y entonces, si usted sigue leyendo la historia, el 15:22, el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí, hermano? El papá lo perdonó, lo perdonó. Entonces, lo mismo, hermano, va a ser nuestro Padre Celestial con nosotros. Cuando vengamos y entremos en sí, yo espero que usted ya haya entrado en sí. Yo espero que usted ya se haya arrepentido y sé que su familia se va a arrepentir en el nombre de Jesús. Pero qué lindo, porque no nos quedemos solo en arrepentimiento, sino que cambiemos, busquemos su casa, busquemos su presencia, busquemos un ministro que ore por nosotros y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces así dice que el Padre en esta parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15 dijo: no me interesa lo que hiciste, no me interesa lo que pasó, me interesa la hora. Quítele esas vestiduras, pónganle anillo, cámbienle su calzado. Hermano, qué hermoso. Así, si el Padre terrenal lo hace, ¿cómo no lo va a hacer el Padre espiritual? Así que yo lo motivo a usted para que no solamente se arrepienta, sino que venga una conversión. Y esa verdadera conversión va a traer para usted y para su familia, como lo hice yo también un día, va a traer, hermano, felicidad, va a traer un perdón genuino de parte del Señor. Miremos, hermano, la conclusión. Si usted se durmió, mire esto lo que pasa. Si usted se durmió, despiértese un ratito y miremos esto que es la conclusión. En resumen, antes del nuevo nacimiento, nuestra posición espiritual es de muerte por causa de nuestros delitos y pecados. ¿Qué tiene que venir? Un arrepentimiento, es tener un cambio de mente. Nuestra forma de pensar viene a ser distinta con respecto al pecado. Nuestra mente es cambiada. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué hermoso. Ahora, conversión es tomar la decisión de cambiar nuestro camino. Dejamos el camino del pecado para tomar el camino que nos lleva de regreso al Padre, entendiendo que el único camino que existe para hacer esto es Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay que buscarlo a Él. Y Él también, yo sé que está en todas partes, pero también está en su casa, esperando que sus hijos vengan, le alaben, le adoren, le exalten, no por lo que Él hizo, sino por lo que Él es. Qué hermoso, hermano, qué hermoso buscar al Señor. Ahora, ahí en esa conversión, en eso que vamos a tener nueva vida, hermano, social, nueva vida, hermano, cultural, nueva vida, una nueva vida devocional. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a encontrar con nuevos hermanos, vamos a escuchar la palabra. Recuerda que la conversión venía por la ley y la ley es la palabra. Vamos a ser expuestos a la palabra y no solamente quiero que usted escuche la palabra, sino que la medite, que la piense y diga: esto es para mí, esto es para mí, esto yo lo voy a cambiar, esto yo lo voy a cambiar. Eso es conversión y entonces viene el perdón de pecado. Ese perdón es el punto en el que todos nuestros pecados son borrados. La Biblia dice que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios los toma, los ata y los lanza al fondo de la mar y no vuelve a acordarse nunca más de ellos. Ese es el perdón. Este es el proceso del nuevo nacimiento mediante el cual alcanzamos la salvación eterna a través del sacrificio perfecto de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre.
Yo espero que haya quedado un poquito claro con este tema. Lo espero a la próxima, pero este tema sí es importantísimo en la vida del cristiano. Porque a veces muchos nunca alcanzamos esa felicidad en Dios. Porque a veces muchos nunca alcanzamos, hermano, esa tranquilidad, esos tiempos de refrigerio que marca la Biblia. Porque no hay una verdadera conversión. Dios no quiere religión, Dios quiere realidad. Y esa realidad, ¿cómo la encontramos, pastor? Un verdadero arrepentimiento, una conversión para que venga el perdón de los pecados. Dios les bendiga.